Ella nace en Rosario, su familia era de Acebal, y a los 23 años se casa con Enrique Ginocchio, al que conoció en esos bailes que se hacían en Acebal. Se casa y vienen a vivir a Soldini. Julieta siempre fue una mujer muy emprendedora, las mujeres que hacen y ven la necesidad de los demás. Evidentemente ha sido muy bien educada en su casa, por lo que fue trascendiendo después en su quehacer. Tuvo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Amalia, Julieta, Enrique y Guillermo, o Willy, o Billy, como le decían, muere a la edad de 13 años. Bueno, yo creo que no debe haber un dolor más grande para los padres que la muerte de un hijo. Sé que postergaron el casamiento porque justo él había estado enfermo y falleció en ese momento. Pero no me parece una persona que hubiese sido una persona que se lamentaba siempre. No era ese tipo de persona. Habrá sufrido, sí, porque vestía de negro. Desde entonces vistió de negro. Los 2 abuelos tenían un carácter de enseñanza, de tratar de que nosotros comprendiéramos las cosas felices y tristes de la vida. Cuando falleció una hermana mía, que era menor que yo, a los 15 años, la abuela me dice: recordá siempre que los hijos son los que deben enterrar a los padres. Y ahí te desarmaba, ¿viste? De Julieta, lo que todo el mundo ha comentado siempre, el hecho de que fue la primera mujer en santafesina y argentina en ocupar un cargo público, todo en una comisión de fomento, como se llamaba en aquel entonces. Julieta era una persona muy especial. Julieta inspiraba confianza, bondad. Julieta tenía esas cosas que muchas personas no la tienen, porque esa comunicación. Julieta te hablaba, te miraba. Era una mujer que brindaba, no sé, esperanzas. Julieta era una mujer que cuánta gente tuvo que ver con ella, puesto que Julieta estaba en todas partes. Que era una señora muy buena, muy amable, no tenía problema con nadie, ella conversaba con toda la gente. Julieta, sí, la veo con el rodete puesto en la cabeza, una señora muy amable, muy buena, muy sencilla era. Y eso que era la única Ginocchio, persona importante. Yo la conocí cuando nosotros vinimos a la Argentina, mi papá tenía carnicería y fue clienta. Y siempre para mí fue una mujer muy, digamos, perfecta en su ser, en su forma de actuar, muy inteligente, se la notaba. Y yo, curiosa, mi mamá me corría para que no escuchara, y yo me gustaba escuchar todas las conversaciones que se le hacía a Julieta. Y ella contaba cuando había sido elegida presidenta ya, que ya había pasado, pero venía todos los días, pasaba por casa a buscarse el diario La Capital, me contaba como que había sido maestra, que le gustaba enseñarle a los chicos, y más a lo de la zona, los que vivían en el campo, que no tenían posibilidad de acceder a la escuela del pueblo, y antes los caminos no eran lo que soy, era todo sulky o a caballo, muchos chicos. Tenía un carácter hermoso. Yo me acuerdo de él. Para mí, fue la persona más querida. Mi papá también tenía carnicería mucho antes de Borruso, y sí, venía a buscar carne, y era muy simpática, una mujer muy agradable, muy agradable. Julieta empieza a trabajar para la comunidad y, por ejemplo, solicita al gobierno de la provincia que instale en el pueblo escuelas Laines. Estas escuelas Laines lo que hacían era educar a los chicos de los colonos, que por las cosechas los padres se trasladaban de un lugar a otro
y bueno, el chico quedaba rezagado en el aprendizaje. A mí lo que siempre me impresionó de ella fue su capacidad de gestión y su amor, porque a mí me impresiona eso, porque también llevo el tema de la educación en el alma, por el tema precisamente de la enseñanza. Y antes de ser presidente de comuna, ya cultivaba ella ya ese amor por la docencia. Sabemos que en su casa daba clase a los chicos del campo, antes de ser presidente de la comuna, porque recordemos que en aquellas épocas era mayor la cantidad de gente que vivía en la zona rural que la que vivía en el pueblo. Y una vez que estuvo en su cargo, en su gestión en la comuna, ella fue la que propulsó de que se instalaran en Soldini las escuelas Laínez. Escuelas Laínez eran escuelas nacionales, las pagaba el Estado, pagaba los docentes, y que propiciaban la enseñanza en zonas rurales. Bueno, de las dos escuelas Laínez, una funcionaba en la casa de Julieta y la otra funcionaba en la Loma Verde, de lo que conocemos como la escuela de Liberty, y llegó a tener a 110, 120 alumnos. Pensemos que estamos hablando de muchísimos años atrás, una cantidad importante. Consiguió que los chicos vayan a la escuela vestidos de la misma manera, la Nación, porque eran escuelas nacionales, y le dio ropa para los chicos. Estuve en contacto más con ellos al principio de mi vida que con papá y mamá, por el tema de que vivía ahí. Yo vivía en Soldini, ahí en esa casa, en la casa de ellos. Vivía ahí porque estaba cerca de Rosario, entonces me mandaron al colegio, que era de unas hermanas norteamericanas. De modo que mi educación fue más, digamos, moderna. Julieta era de las ideas, la que escribía a máquina era ella. Una vez le pregunté a mi abuelo cómo se hacía en la máquina de escribir y me dijo, no sé, pregúntale a tu abuela porque lo que sabe escribir a máquina soy ella. Ella estaba al tanto de todo lo que aparecía. Lo que pasa es que no era una cosa que ella transmitiera a la familia, sino lo que hacía, lo hacía para quien lo hacía. Entonces, que es como debe ser. No andar haciendo propaganda de lo que haces. La Constitución de 1921 permitía a las mujeres participar en política. Y Julieta es como que hubiera estado esperando esa cuestión, ¿no? Esa Constitución estuvo varios años en vigencia. Y bueno, Julieta aprovecha esta cuestión y se postula para presidente comunal. En esa Constitución que le dio lugar a ella a tener la posibilidad de ser electa, establecía que tenía que tener una profesión y tenía que ser propietaria. O sea, daba libertades y le dio la posibilidad a la mujer de acceder de votar y de ser elegida, pero tenía ciertas limitaciones, no era para todas las mujeres. De todas maneras, fue un hecho trascendental e importante. La propia abuela se encargaba de darnos todos los detalles de su actuación como presidenta de la Comisión de Fomento, que primero había sido por elecciones y luego por designación. Vamos a decir que como no figuraba inscripta en ningún partido, no podía participar porque tenía que estar inscripta en algún partido político. Entonces dejó. También interesa su capacidad de gestión, de hacer. Ella decía en algunos textos que por ahí he leído que ella no prometía algo en concreto y de hecho no encontramos nada escrito de cuál era su propuesta de trabajo. Y iba por un partido independiente y decía que ella iba a hacer, pero que quería modificar en Soldini. Tengamos en cuenta las prioridades que había en aquel momento, que no eran las mismas que de ahora. En el pueblo no había electricidad, la comuna era itinerante hasta ese momento, funcionaba según donde iban consiguiendo el alquiler
en las distintas propiedades. Los caminos recién se empezaban a abrir, no había muchos caminos, entonces tenían prioridad en la ejecución de caminos. Y fue muy votada por las mujeres, que era la primera vez que votaban acá. Hubo un padrón suplementario donde se inscribieron para votar, había que inscribirse una gran cantidad de mujeres, y ella sin duda hizo que tuviera casi el 73% de los votos en esas elecciones. Y los partidos tradicionales, ella iba por un partido independiente, los partidos tradicionales tuvieron que dejar después de unos cuantos años el poder a una mujer. Ella también participó cuando se inaugura el puente caminero que une Soldini con Piñero. Se hizo un fiestón en ese momento y concurrió gente de todos lados. Y ella era presidente de la Comisión de Damas, entonces siempre estuvo haciendo algo. 2 años antes de que ella fuera electa presidenta, se inauguró el puente Galaretto. Galaretto era una persona importante en ese entonces en el pueblo. El almacén de ramos generales que está al lado de la plaza, que fue de Lurachi y Ferracuti, fue de Galaretto, y se hizo una gran fiesta cuando se inauguró el puente, una fiesta importante en el arroyo. Es decir, hasta ese entonces Soldini y Piñero estaban separados. Entonces la construcción de un puente era sumamente importante. Consiguió que mucha gente donara, había que donar tierra, no solamente era cruzar el puente, sino las bajadas. Solamente un par de vecinos se negaron y se las tuvo que expropiar. Lo que me llamó la atención, que su capacidad de hacer, y para facilitar que la gente pudiera llegar al puente, y las autoridades que venían de otro lado pudieran llegar al puente, hizo que el tren que habitualmente pasaba por Soldini, creo que pasaba 2 o 3 veces por Soldini, parara en el arroyo, bajara la gente y a la vuelta subiera y las trajera hasta Soldini. Y eso era difícil de lograr porque estábamos hablando de una empresa inglesa en ese entonces, y todos los funcionarios que había hablaban inglés. Pero ella, que no le tenía miedo a nada, y estuvo en La Nación, muchas veces con gobernador, se fue a hablar con autoridades del ferrocarril y pidió eso, y lo logró. A lo mejor ahora parece una anécdota común, pero para la época era sumamente importante que el tren parara hasta que transcurriera la fiesta, que duró hasta altas horas de la noche en aquel sitio, ¿no? Su primer hecho importante, y que fue reconocido en la provincia, y también hay alguna portada de Diario Nacional que así lo manifiesta, en hacer el edificio comunal. Ninguna comuna de la provincia hasta ese entonces tenía una casa comunal propia. Hablo de comuna, de comisiones de fomento. Fue la primera comisión comunal que contó con un edificio propio. Y lo más interesante, a mí por lo menos, que me resulta en esta época donde todo se demora y, digamos, hay muchos actos de corrupción, están en boca de todos, no solo mía, ella presentaba los planos. Ella entró en el 34, en noviembre, octubre del 34 presentaba los planos de Micheletti, que es un arquitecto muy conocido en Rosario. Muchísimos edificios importantes fueron hechos por él. Consiguió que gratuitamente le hiciera los planos en un terreno que donara Gran, también para eso. En noviembre lo empezó y en marzo lo inauguró. La obra salió 12.000 pesos, fue en un tiempo importante y no tiene características muy distintas, excepto las ampliaciones que se han hecho de la comuna a lo que tiene en la actualidad. O sea, su estructura básica se mantiene, no se tocó nada de lo original, solamente se ha ampliado. 12.000 pesos que salieron de recursos propios. No vino ni de la nación ni vino de la provincia. La provincia también lo quiso poner de manifiesto, y de hecho el gobernador con su esposa vino a la inauguración de la obra, vino en octubre, noviembre, cuando se inició la obra, a poner la piedra fundamental, y vino también después en el 35 cuando se inauguró, y el que bendijo las instalaciones fue el arzobispo de Santa Fe. Eso pone de manifiesto la importancia que se le dio a nivel provincial a esta construcción. La comuna que nosotros tenemos es un lujo, es hermoso. Tiene un estilo clásico, más bien colonial, y fue muy importante la acción de los que sucedieron después.
porque mantuvieron el estilo. Generalmente acá la costumbre es tumbar y hacer de nuevo. Y acá se respetó. Así que eso es valorable en todos los que sucedieron a esta mujer. Se amplió, se modificó, pero siguió con ese estilo. Y la otra obra importante, que era trascendental también para la época, era un cementerio. No contábamos con un cementerio propio. Se compraron los terrenos y en 6 meses también tenían los planos, que lo hizo el mismo equipo de arquitectos que te nombré recién, los Micheletti, y en 6 o 7 meses estaba terminado el cementerio, y hasta la actualidad se respetan los planos originales. El plano original tenía la construcción inicial, por supuesto, y la capilla, que después se construyó muchos años después. También la arquitectura de la parte más importante se sigue manteniendo tal cual fue diseñada por eso. Tenía una gran vocación de servicio. Y también me gustó mucho que le pusieron el nombre de ella a la escuela secundaria. Eso también, para mí, es algo muy merecido. Durante el gobierno del doctor Burgueño se construye el edificio escolar, que hoy está ampliado, pero que empezó siendo muy pequeño. Se comunicó que se le iba a dar el nombre a la escuela. Bueno, los chicos llevaban en sus cuadernitos la noticia. Y se presenta otra moción, que fue la del doctor Martínez Dufour, que quería ponerle Aurora, como la canción a la bandera y como el nombre de la torre que está en la mitad del pueblo. Esta postura más y la nuestra, que fue ponerle el nombre de la primera mujer que trató tanto también la educación de los chicos, no solo por lo que hizo en la comuna, sino por la educación. Decidimos en la escuela mandar las dos posturas, la del doctor y la nuestra. Hubo que presentarlo al ministerio y el ministerio aceptó esa denominación. El 12 de agosto de 1959 fallece. El doctor Martínez, en su libro, en la primera parte de Soldini, se refiere a este hecho, quizás de una forma muy poética, como era su estilo, pero no deja de ser real. Él dice que incluso vio que como que estaba descompuesta y la familia la trae como para que a ver si podían hacer algo por ella, pero ya estaba todo decidido. Yo tenía 14, 15 años. Era una tarde, viene mi papá serio, y como es, me llama y me dice, te quiero comentar que falleció la abuela y vamos a ir al campo, vamos a hacer el velatorio en la casa. Y bueno, y ese día a pesar de ser medio lluvioso, fueron todos los chicos de la escuela con una banderita, me acuerdo, y se pusieron en el camino para que fuera el coche, que era un carruaje en aquella época, a caballos. Y en el pueblo nos enteramos, porque yo viví siempre acá en esta cuadra, y vimos a don Enrique que venía con el sulky a todo trapo, porque ella se estaba muriendo y la llevó el doctor Martínez. El día que falleció pasó por casa, se llevó la carne, había un viento nublado, viento frío con el sulky, y dijo que se iba enseguida porque se venía la tormenta y que no se sentía bien. Tal vez que mi papá dice, esta mujer, mira cómo subió el sulky y salió a toda la velocidad. Y habrá pasado 1, 2 horas y nos enteramos que le había dado como diríamos ahora, un CB. Así fue y murió enseguida. Viene un poblador de Soldini, viene y cuenta, dice, allá hay una mujer que se le disparó el caballo y está una mujer que está en el suelo como que se cayó. Lo que no se sabe, que si es el caballo que disparó y se cayó,
o si ella tuvo un problema de salud y, claro, sobre el sulky cayó. El caballo paró, ahí estaba el caballo, ella en el piso, con la muerte que ya la había llevado junto con ella. Así que esa es una muerte que totalmente inesperado por muchos, pero también yo creo que tuvo eso, que Soldini no quería dejarla que se fuera. Creo que la tuvo ahí junto a él, porque fue muy cerquita de Soldini. Al sur de Soldini, bueno, ella terminó sus días. Tuvimos la suerte de tener a la primera mujer presidente de comuna del pueblo. En el país no hay otro caso hasta el momento. ¿Y quién nos dice que no sea también de América? Porque era muy raro que la mujer ejerciera un cargo político. Siempre la mujer era la ama de casa, que criaba a los chicos, que tendía a los peones porque les daban de comer a no sé cuánta gente. Y bueno, acá tenemos un caso del que tenemos que estar orgullosos y proclamarlo y contarlo para que se sepa. La abuela misma nos enseñó que hay que aprender, hay que perfeccionarse, hay que trabajar y hay que hacerse el futuro de esa manera, trabajando. Ella trabajó toda su vida. Pues yo le decía, abuela, ¿cómo hiciste para hacer, si nadie había hecho una comuna, si nadie había hecho el cementerio, si nadie había hecho esto, ¿cómo hiciste vos? El que quiere puede, decía, el que quiere puede. Si vos te propones una cosa realmente, y está bien fundada, no tenés por qué parar, podés seguir adelante. Eso es lo que yo rescataría de ella. Porque en esa época, ¿sabés la gente que le habrá dicho, estás loca, te va a presentar? Cuando vos tenés una convicción firme de algo que sabés que resulta, no cualquier cosa, tenés que seguir adelante, a pesar de la gente que se oponga, porque en el fondo siempre vas a ganar. Era una señora que amaba a su gente. Su pueblo no era el suyo como patrimonio, pero el suyo que sentía, lo sentía como propio. Si yo tuviera que poner el título a un libro, ¿sabés qué le pondría? Julieta, la maestra de todos. Hacía feas las tortas, que no salían bien las tortas, algo así me dijiste. Que hacía unas tortas espantosas, algo así me dijiste antes, ¿puede ser? Que hacía todo. Tortas, que le salían mal las tortas, sí. No, yo estaba pensando en algo más elevado. No, las tortas no le salían elevadas. No era, me parece, una persona con mucha vocación por la casa. Cosa que yo heredé. Eso sí, estoy segura que lo heredé.